Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Canela y somos el grupo 4 y vamos a hablar de lo que es la terapia humanista. Antes de nada voy a presentarle a mis compañeros que son la Mella, Amaleidy, Melissa, Altagracia, Stephanie, Robert y una servidora. Vamos a hablar y vamos a iniciar comenzando definiendo qué es la terapia humanista. Es un concepto difícil de definir porque en sus principios teóricos prácticos no están claramente delimitados, como así ocurre, por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual o con la terapia conductual. Esto es así porque más que referirse a un modelo de intervención psicológica, el término se aplica a un conjunto de formas y apoyos del paciente que pretende una filosofía de trabajo concreto. Se caracteriza por el modo en que se establece cuál es el objetivo principal de la terapia. Por otro lado, se considera que sus orígenes están de manera a extender la psicoterapia cuando surgieron los inicios en la segunda mitad del siglo XX, cuando sus investigadores Abraham Maslow y Carl Rogers empezaron a criticar las tendencias y a centrarse en los trastornos que se mostraban en esa época. El humanismo se fundamenta en el pensamiento de gran diversidad de autores pertenecientes a distintas corrientes. Por ejemplo, otros de ellos son Fritz Perls, Erich Fromm, Kurt Goldstein, Karen Honey y Golden Alper, entre otros, que sin lugar a dudas son profesionales que más se destacan en la corriente de la psicología. Uno de ellos, y lo hemos mencionado anteriormente, es Carl Rogers, planteando su enfoque terapéutico y centrado en la persona. No podemos cambiar, no podemos alejarnos de lo que somos hasta que aceptamos lo que somos. En cambio, de parecer, llega casi desapercibido. Carl Rogers, psicólogo estadounidense, inició junto a Abraham Maslow el enfoque en la psicología entre 1902 y 1987. Enfoque que para el momento en el que se destacó era necesario, ya que en el entorno las personas y los individuos pedían un cambio y no lo estaban consiguiendo y lo exigía. Había una ansiedad en el ambiente y una necesidad del autodescubrimiento que ninguna corriente se enfocaba en el individuo y lo podía hacer. El objetivo que propone la psicología humanista consiste en la superación de la imagen determinada y mecaniquista del ser humano, así como la atención de la actividad investigada hacia una persona de su vida cotidiana, o sea, aceptarnos como somos. Yo le voy a dar paso a nuestra compañera Mella, que seguirá dándole seguimiento a la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Neri. Yo le voy a estar hablando sobre el objetivo de estudio de la psicología humanista. La técnica y tratamiento se centran en las personas. Se valora su contexto vital, sus pensamientos o sentimientos. La psicología, esta no se centra solamente en los problemas o en la conducta que pueda derivar de él. Este valora a nivel global al individuo, teniendo en cuenta múltiples de factores relacionados con sus personas. Este se considera a cualquier ser humano como alguien libre al que se ha de respetar sus libertades en cualquier tipo de ámbito. Si una persona cubre sus necesidades, este tendrá a desarrollar sus potencial mucho mejor. Cualquier individuo debe de ser aceptadas sus virtudes y defectos son parte de él y por ese motivo se han de tener en cuenta. La terapia humanista de Carl Rogers. La terapia humanista, esta fue desarrollada por Carl Rogers. Esta propone las siguientes fases para su implementación. Le voy a estar hablando sobre la primera fase de Carl Rogers, que esta no se incluye en el individuo en una determinada, sino que se evalúa a la persona en sus valores y circunstancias. El terapeuta y paciente mantiene una relación. No se trata de que se aproxime a sus problemas de forma fría y técnica, sino que le ayude
lo ayude, lo acompañe durante todo el proceso, dándoles herramientas para solucionar el problema. No hay un tratamiento automatizado. El objetivo es que el paciente se sienta mejor poco a poco con el trabajo de la terapia para mejorar su salud mental. Muchas gracias. La dejo con mi compañera Amaley. Hola, mi nombre es Amaley Abreu y le voy a estar dando continuidad a lo que es la terapia humanista. Yo le voy a estar hablando de cuáles son las características principales del humanismo. Hay una serie de elementos de la psicología humanista que cuando se llevan a cabo dentro del contexto de la terapia humanista reciben el nombre de terapia centrada en la persona. Algunas de las características tan importantes dentro de dicha terapia son las siguientes. En primer plano se encuentra lo que es no juzgar. Esta teoría se basa dentro del humanismo en el que el terapeuta recibe un enfoque donde él no juzga a la persona, que no juzga lo que la persona cuenta en terapia. Es decir, el terapeuta no juzga lo que está viviendo el paciente, lo que está diciendo el paciente. En segundo orden se encuentra lo que es la empatía, el cual es una de las características muy importantes dentro de dicha terapia. ¿Por qué? Es un aspecto fundamental, porque la empatía, los terapeutas lo que van a hacer es adoptar un enfoque humanista, los cuales se van a acercar a su cliente y le va a permitir explorar los aspectos emocionales que está viviendo el paciente. También está lo que es, en tercer orden, no patologizar. Este enfoque, muchos terapeutas humanistas dejan a un lado la jerga clínica y así como el diagnóstico y se centran en la esencia de las personas. Muchos humanistas emplean el enfoque centrado en la persona para animar. Ellos lo que hacen con esto, con no patologizar, animar al paciente lo que está viviendo, animarlo para que coja fortaleza. En cuarto orden se encuentra lo que es el énfasis en el yo. Y el objetivo de esta terapia es promover la expresión del paciente, los sentimientos del paciente, los pensamientos y las emociones a través del diálogo. Y por último está lo que es existencial. Los componentes existenciales son una de las características terapéuticas esenciales, las cuales van a ayudar a los clientes a trabajar patrones restrictivos y enfoques que fomentan la creatividad como una forma de expresarse. Hasta aquí fue mi parte, lo voy a dejar con mi compañera. Espero que... Yo le estaré hablando sobre los postulados básicos de la teoría humanista. Algunos de los postulados básicos que la psicología humanista brinda acerca del hombre son: es más que la suma de sus partes, lleva a cabo su existencia en un contexto humano, tiene capacidad de elección, es intencional en sus propósitos, su experiencia valorativa, su creatividad y la comprensión de significado. Además de dicho postulado, los partidarios de esta teoría comparten 4 características fundamentales. Muestran un particular afán por centrarse en la persona, su experiencia interior, el significado que la persona da a sus experiencias. Enfatizan la característica distintiva y específicamente humanas, como son la creatividad, la autorrealización, decisión, etc. Mantienen el criterio de significación intrínseca a la hora de seleccionar los problemas a investigar, en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. Se comprometen con la dignidad humana y se interesan por el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. Para ello, la persona es central tal y como ésta se descubre en relación con otras personas y con otros grupos sociales.
Algunas responsabilidades fundamentales de la psicología humanista son la experimentación. Pensar, percibir sensaciones, recordar, sentir es algo fundamental. La experiencia subjetiva de la persona es el primer indicador del comportamiento. El libre albedrío existe y la persona debería aceptar sus responsabilidades para el autocrecimiento y cumplimiento. Ningún comportamiento está determinado. La autorrealización, la necesidad de la persona de buscar su máximo potencial es natural. Las personas son innatamente buenas y crecerán así, se dan las condiciones adecuadas, sobre todo en la infancia. Cada persona y cada experiencia es única, así que los psicólogos deben tratar cada caso de forma individual, única y no seguir en pauta proveniente de estudio de grupo. Buenas tardes, mi nombre es Altagracia Tapia. Le estaré hablando de algunas de las técnicas más importantes utilizadas en la psicología humanista. La terapia existencial proviene de una rama de la filosofía conocida como existencialismo, que examina el significado de la existencia. La terapia existencial se basa en el entendimiento de que cada persona es creadora de su propia vida y tiene la libertad de elegir cómo responder a cada momento de la existencia. Este enfoque se dirige a las causas más que a los síntomas de los problemas psicológicos y no sigue los procedimientos que se prescriben estrictamente. Las características de la terapia existencial señala que su objetivo es aumentar la conciencia del cliente respecto a su propia existencia. La técnica que se utilice debe de estar subordinada y debe de ser flexible y ajustarse a las necesidades del cliente. Tanto el terapeuta como el cliente son dos personas que mantienen una relación, pero el terapeuta no interpreta los hechos, sino que los pone de manifiesto en su relación con el cliente. La terapia centrada en el cliente es una forma de psicoterapia desarrollada por el psicólogo Carl Rogers. Su enfoque se basa en una cualidad vital, respeto positivo incondicional. Esto significa que el terapeuta se abstiene de juzgar al cliente por cualquier motivo, proporcionando una fuente de aceptación y apoyo completo. Según Carl Rogers, un terapeuta centrado en el cliente necesita 3 cualidades clave y es autenticidad. El terapeuta necesita compartir sus sentimientos honestamente. Es decir, que debe ser sincero a la hora de tratar al cliente. Consideración positiva e incondicional. El terapeuta debe aceptar al cliente por lo que es y mostrarle apoyo y cuidado sin importar lo que el cliente enfrente o experimente. Es decir, que si nosotros no resolvemos un conflicto interno y empezamos a dar una terapia, por ejemplo, a un violador, y ya nosotros hemos tenido un problema de esa naturaleza, entonces nosotros vamos a sacar ese conflicto en ese momento. Entonces nosotros tenemos que trabajar primero el conflicto interno para poder tratar a otra persona. La comprensión empática, el terapeuta debe ser reflexivo. Objetivo de la terapia centrada en el cliente es facilitar el crecimiento y desarrollo personal, eliminar y mitigar los sentimientos de angustia, aumenta la autoestima y la apertura a la experiencia, mejora la comprensión del cliente de sí mismo. La terapia gestal es uno de los modelos encuadrados en el movimiento de psicología humanista. Fritz y Laura Perls, dos de los pioneros de esta terapia, la definen como la filosofía de lo obvio.
en cuanto su objetivo es captar lo que es evidente en un momento dado. Es importante saber que frecuentemente se le asocia expresiones como terapia de darse cuenta, terapia de contacto, terapia del aquí y el ahora. La función del terapeuta será disponer a la persona a enfrentar cosas desagradables, es decir, ayudarle para que adquiera un buen contacto con su realidad. Los principios de la Gestalt pone énfasis en la manera en que las cosas que se experimentan son formuladas mentalmente, más que preocuparse por el contenido de lo que nos ocurre. Los objetivos de la terapia gestal, el terapeuta es su propio instrumento y a su vez prioriza la improvisación por encima de un corpus de técnicas de intervención pautadas, corroboradas experimentalmente. Cada persona es responsable y debe tomar conciencia de los propios actos y estilo de experimentar las cosas. Implica también asumir las consecuencias de esas opciones. En definitiva, los terapeutas que se adscriben a la terapia gestal entienden que sus intervenciones deben centrarse en la autonomía y las potencialidades de la persona. Hasta aquí mi parte, le dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Pérez y le voy a estar dando una continuidad a lo que estuvo exponiendo mi compañera Altagracia sobre los tipos de técnicas y terapias que utiliza la psicología humanista. Y le voy a hablar de la terapia de las necesidades humanas de Abraham Maslow. Este enfoque se centra en las necesidades humanas, un tipo de psicoterapia que se basa en la premisa de que todos los seres humanos tienen un conjunto de necesidades básicas innatas y si estas no son satisfechas, la angustia psicológica puede aparecer. Esta terapia trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a la persona a desarrollar su importancia para la supervivencia y capacidad de motivación. Maslow agrupa las necesidades humanas en una jerarquía de 5 niveles que son necesidades fisiológicas, son de origen biológico, es decir, son las únicas con las cuales nacemos. Y dentro de este están las funciones básicas, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis, entre otras. También tenemos necesidades de seguridad. En estas se incluyen necesidades de seguridad personal, como son seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada. Tenemos necesidades de afiliación y afecto. En estas se incluye el desarrollo afectivo de la persona. Dentro de este está la amistad, afecto, intimidad sexual y sentimiento de sentirse aceptado. Tenemos necesidad de estima y reconocimiento. Se refiere a la autoestima y al reconocimiento de la persona y el respeto hacia los demás. Al satisfacer esta necesidad, la persona se siente seguro de sí mismo. Cuando no son satisfechas, la persona se siente inferior y sin valor. Dentro de este está el reconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y por último tenemos las necesidades de autorrealización. Este es el último nivel y es algo diferente. Maslow utilizó varios términos para describirlo en su vida, como son motivación de crecimiento y necesidad de ser. En este nivel se encuentran necesidades más elevadas y a través de su satisfacción se le encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Dentro de este está la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Y por último tenemos los principios básicos de la teoría de Maslow, que son: solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de la persona, pero la necesidad satisfecha no genera comportamiento alguno. Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las necesidades surgen en el transcurso del tiempo. A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas, aparecen gradualmente necesidades de orden superior. No todos los individuos sienten necesidad de autorrealización, debido a que es una conquista individual. Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas van siendo satisfechas. Lo dejo con mi compañero Robert, que continúa la exposición. Gracias. Mi nombre es Robert Alexander Molina Rodríguez y le hablaré del primer propulsor o del principal propulsor de la teoría humanista, Abraham Maslow. Abraham Maslow fue el primer propulsor de esta teoría, ya que se interesaba en las personas, en cómo
que a diferencia de otros psicólogos, de otra teoría, de las personas enfermas mentales, se interesó más en saber qué motiva a la persona del día a día. Por eso aportó su principal aporte, que es la pirámide de Maslow y las necesidades que entre ellas están las necesidades fisiológicas de afecto, de estima y por último la necesidad, la autorrealización. En la teoría humanista, las personas, el terapeuta no le soluciona los problemas a las personas, sino que ellos tratan de que ellos mismos busquen su solución. Hasta aquí mi exposición. Gracias.